La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros ya María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, muy buenas tardes. Fausto Yepes te saluda. Bienvenida a Notimundo a la carta. Fausta, encantada de estar. ¿Qué salida hay para erradicar la minería ilegal? Es una pregunta planteada. La pregunta es fácil, la respuesta es la difícil. A ver, la minería ilegal está muy relacionada con otras actividades delictivas con un gran poder de penetración en las comunidades, el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas. También hay a veces, y eso es en muchos casos el caso de Zaruma, tal vez no es una actividad delictiva transnacional, es un delito sin duda alguna, porque los recursos del Estado no nos pertenecen a cada uno de los ecuatorianos, por más que estén debajo de nuestras casas. Los minerales son propiedad del Estado ecuatoriano y es por eso que otorga las concesiones, de otras cosas, poder controlar, regular y exigir que esa actividad se dé bajo todos los parámetros. Pero creo que otra manera de controlar la minería, la expansión... Sí, María Eulalia, vamos a tratar de retomar la comunicación de mejor manera porque estamos con algunos problemas de corte. En todo caso, estamos conversando precisamente sobre las alternativas que puede existir para erradicar la minería ilegal a propósito de lo ocurrido en Zaruma hace un par de días y que mantiene de momento casi 300 habitantes evacuados en Zaruma. Se han planteado algunas posibles soluciones y entre ellas, por ejemplo, un manejo técnico, también relleno en los túneles, tomando en cuenta que hay varios túneles, hay decenas, quizás cientos de túneles que están en la parte baja de la zona habitada de Zaruma, y una de las alternativas podría ser necesariamente relleno de túneles, en otros casos también reubicación de las zonas pobladas, pero son alternativas que no resultan tampoco fáciles y no serían tampoco en el corto plazo. Así es, el tema de Zaruma es un tema que lleva varios años, es lamentable sin duda alguna, pero no es nuevo. Creo que este problema tan lamentable que lo estamos viendo, sí, por supuesto, implica un mayor control por parte del Estado. El Estado ha trabajado en Zaruma, ha hecho las zonas de exclusiones, ha sellado una serie de túneles, pero no ha sido suficiente. Creo que en este punto es absolutamente vital que se identifique, se persiga y se castigue a los responsables, porque también vemos que este tipo de fechorías pues quedan a veces en la impunidad, se levanta algún tipo de denuncia, la fiscalía actúa hasta un punto y después los jueces muchas veces sucede que les dejan a los responsables en libertad. Entonces creo que es un llamado a todo el Estado, no solamente al ARCOM, no solamente al Ministerio de Energía, sino a todo el Estado en su conjunto, a los jueces también, para que completen, digamos, el círculo de respetar y hacer respetar la ley, ¿no? ¿Cómo controlar una actividad minera que lleva no 10, 20 ni 30 años, una actividad minera que se realiza desde antes de la conquista? Y es esta zona que ha sido de alguna forma donde se ha puesto el ojo de la minería, y hoy por hoy la minería ilegal que ha causado lo que estamos viendo. Ya es una ciudad entera en riesgo. Así es una ciudad maravillosa, patrimonio cultural de la humanidad, asentada en un queso gruyère, lleno de huecos, ¿no? Y poco a poco se está hundiendo. ¿Hay solución para eso? A ver, yo creo que la solución también pasa por la ciudadanía, Fausto. Es decir, el Ecuador tiene en sus manos una alternativa que es la minería formal, la minería responsable, la minería industrial, la minería que paga impuestos, que cumple con todos los estándares de seguridad para sus empleados, que cumple con estándares también de responsabilidad ambiental y social, ¿no? La ciudadanía tiene que
desde sus distintas posiciones, desde sus distintos ámbitos de acción, promover este tipo de actividades y por el otro lado también condenar la minería que es ilegal, la minería que se está haciendo de una manera absolutamente antitécnica y que trae estas consecuencias, ¿no? Quienes conocen del tema de minería ilegal coinciden en que las comunidades saben esto, que no es algo que... Pero eso no es nada nuevo, o sea, yo recuerdo durante años se ha denunciado este tipo de casos de minería ilegal. Recordemos Buenos Aires, recordemos en la zona de Saruma mismo, esto se ha hecho durante años. El problema también viene por parte de las autoridades, porque si es que la gente que está dedicada a la minería ilegal no le dan alternativas para que se haga ese tipo de actividad por la vía legal, por la vía de alguna forma con permisos. Y si no hay una alternativa que dé el Estado, que den ya los órganos regulares, ¿cómo se evita que esta gente siga dedicándose a la minería ilegal? No ocurre solo en Saruma, acá porque hay en riesgo toda una ciudad, pero ocurre también en otros sectores, en el oriente, ocurre también en el noroccidente. Hay minería ilegal, ¿cómo erradicarla si también hay entidades, instituciones y autoridades estatales que están de alguna forma cerrando los ojos a una realidad que está ahí y que la vemos todos? Creo que el Estado termina siendo cómplice, termina siendo insuficiente frente a este problema. Y con ello cómplice. Yo no diría cómplice, yo al menos diría insuficiente, ¿no? Hemos visto que hay campamentos de minería ilegal en zonas absolutamente remotas, zonas en las que escasamente se llega bajo ninguna vía y que sin embargo se arman estos campamentos de minería ilegal metiendo maquinaria pesada con helicópteros. En Morona, Santiago ocurre eso, hay como 9 campamentos, los campamentos Midas, que están... Si uno va desde el aire, ve maquinaria que únicamente puede llegar vía helicóptero. Con helicóptero, no hay otro camino por el que puedan llegar, y los helicópteros ni siquiera, en algunos casos se ha dicho, ni siquiera helicópteros privados podrían hacer ese trabajo. ¿Cómo llegan? Fausto, yo creo que una de las los primeros pasos para solucionar este y cualquier problema es identificarlo, es saber ante qué estamos. La minería ilegal no hay que verla de una manera romántica, es decir, ay, pobre, es gente que no tiene otra opción, entonces que se dedica a la extracción. No, porque detrás hay mafias. De minerales. Atrás hay una mafia, exactamente. Hoy en Perú la minería ilegal mueve más que el mismísimo narcotráfico. Entonces, y hay mafias con autoridades, con autoridades locales inclusive. Autoridades locales que muchas veces se pueden estar disfrazando de antimineros, se pueden estar esparciendo el miedo de que el agua está contaminada por la minería, ¿no? La minería. Pero resulta que es justamente la minería industrial la responsable, la que tiene cara, domicilio, representante legal. Esa es la que está todo el tiempo controlada. Esa es a la que se le puede exigir, ¿no? Pero si no damos paso a ese tipo de minería, pues poco a poco va permeando esta otra forma de hacer minería ilegal, que responde a estas mafias, que no estamos hablando de unos pocos obreros que están subsistiendo a la adversidad, no, justamente lo que acabamos de describir, ¿no? Hay zonas en donde la maquinaria entra con helicópteros, maquinaria pesada de millones de dólares, sacan los materiales y vuelan. Entonces no estamos ante un enemigo fácil, es un enemigo muy difícil y no María solamente... Eulalia, y en ese caso, ya he hecho el diagnóstico que entiendo, lo conocemos todos, en muy pocas palabras, ¿cuál es la propuesta de la Cámara? La propuesta de la Cámara, Fausto, es que se promocione la minería legal y responsable. Quienes no cumplan con estos parámetros, quienes no cumplan con esta ley, pues que sean sancionados y que sean quitados sus concesiones. Pero quienes sí están haciendo bien las cosas, quienes están cumpliendo con todo lo que la normativa dice, déjennos trabajar. Es la mejor manera de traer
progreso a las comunidades, es la mejor manera de que ese progreso evite que permee en la sociedad otro tipo de delitos y es la mejor manera de detener a la minería ilegal. Gracias, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Hemos dialogado con ella sobre las salidas para erradicar la actividad minera ilegal. Básicamente, todo apunta al control por parte de las autoridades, pero un control efectivo y eficiente. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.